Tengan un caluroso saludo y afecto en nuestro amado Señor Jesucristo. Ya estamos pasando a la lección número 4 y prácticamente llegamos a la mitad de lo que es esta serie de lecciones del curso Descubriendo mis dones espirituales. En esta lección nosotros vamos a ver acerca de los dones que evidencian el poder sobrenatural de Dios. Para ello recordarles, mis amados hermanos, que en las clases anteriores hemos estado viendo acerca de los dones de expresión, los dones de servicio, y ahora nos toca estudiar y profundizar un poquito más acerca de este último grupo de los dones que evidencian el poder sobrenatural. Bien, el objetivo en esta lección entonces es que el estudiante reconozca cuáles son los dones que evidencian el poder de Dios, su importancia y su forma de operación. Para ello quisiera que usted medite en las siguientes preguntas a modo de introducción. ¿Sabe usted en qué consiste el discernimiento de espíritu? ¿Alguna vez ha escuchado esta pregunta o se ha realizado de manera personal este cuestionamiento? ¿Usted ha sido testigo de algún milagro de Dios? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es de Dios y no del diablo en aquella circunstancia? ¿El don de lenguas es bueno o es malo? Esta y otras preguntas vamos a ir resolviendo a lo largo de esta lección. Para ello yo necesito que usted nuevamente disponga de un lugar silencioso, de un cuaderno de apuntes y lo fundamental, una Biblia. Si estamos listos, ya podemos comenzar entonces con la lección del día de hoy. Lo invito a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Es la capacidad para saber con seguridad si cierto comportamiento es de Dios, es humano o satánico. Para ello entonces vamos a utilizar la palabra clave diferenciar. El discernimiento de espíritu es más bien una percepción intuitiva, es decir, algo subjetivo que no está necesariamente fundamentado en un conocimiento concreto de la persona o del asunto que se juzga. Ojo, mucho cuidado, porque no tiene que ver con discernir sobre la voluntad de Dios sobre la vida de alguien o sobre la situación en particular. Esta decisión tiene que ver más con otros dones como el de sabiduría o de ciencia, por ejemplo. Ahora, quisiera invitarlo para empezar a profundizar un poquito más acerca de este don, que vayamos rápidamente a 1 de Juan capítulo 4, verso 1 al 3 y las citas que acompañan. Tómese su tiempo, por favor. Para el don de discernimiento, su campo de acción, por así decirlo, sus poderes de revelación están restringidos a una sola clase de objetos, es decir, los espíritus. Por eso hablamos, claro, discernimiento de espíritus. Ahora, este es un don sobrenatural de percepción dado soberanamente por Dios para ciertos individuos en la iglesia a que puedan distinguir qué espíritu motiva ciertas palabras o hechos.
es el discernimiento de espíritus, permite a quien tiene este don identificar al espíritu que actúa o se manifiesta. Por ello hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a este don. Por eso la diferencia, y enfatizábamos bien, que no tiene que ver con el discernimiento de la voluntad de Dios para la persona o las circunstancias, sino estamos hablando de espíritus. Ahora, por su operación podemos conocer la verdadera fuente y naturaleza de cualquier manifestación sobrenatural, como usted acaba de leer en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, este don concede la capacidad para distinguir los demonios y sus artimañas. Con este don también se puede distinguir la presencia de ángeles y sus ministerios. Ahora, el peligro de ser engañados por el diablo es un tema tratado una y otra vez en la Biblia. En la actualidad ha habido un auge de interés por lo oculto. Seguramente el diablo está engañando a muchos. Y déjenme hacer un paréntesis aquí, pero por ejemplo, en el ministerio en el cual yo estoy sirviendo, veo a algunas personas que se interesan tanto por conocer a estas cosas ocultas que viene haciendo Satanás, y yo siempre me acerco a preguntarles cuál es el fin. El fin tal vez lo hacen algunos hermanos de buena intención, pero Dios no nos llamó a conocer ello, nos llamó a acercarnos, a conocer su palabra, a escudriñarla cada día. Entonces, mis amados hermanos, una pequeña reflexión también para ustedes. Si tal vez tengamos en algún momento como seres humanos alguna curiosidad por las ciencias ocultas o qué sé yo, simplemente decirle no por cuidado nuestro. Somos seres humanos y en algún momento nos vamos a desviar tanto de la verdad como la iglesia de Corinto, y en algún momento no vamos a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Nuestra misión es escudriñar la palabra de Dios, nuestro manual de vida, y no apartarnos de ella. Ahora lo invito a leer un segundo bloque de versículos para poder sacar dos pequeñas conclusiones acerca de este primer don, el discernimiento de espíritus. Ahora, lo que el discernimiento de espíritus no es, por ejemplo, no es una especie de lectura espiritual de pensamiento, no es que yo voy a leer tu pensamiento, o no es una percepción psicológica o extrasensorial, no es una aguda penetración mental o inteligencia natural. Tener mucho cuidado con esto. Es el don que nos da el Espíritu Santo para poder saber en algunos casos quién está actuando, si algo viene de Dios o viene de Satanás. Bien, lo que el discernimiento de espíritu es entonces, según las citas textuales que usted ha leído, por ejemplo, es que un don es para ayudar a liberar a los afligidos, oprimidos y atormentados por Satanás. Ese es el fin, ese es el objetivo. Es un don para desenmascarar a los servidores de Satanás. Es un don para resistir los planes de Satanás. Es un don que ayuda a descubrir el engaño y el error doctrinal. Es un don para desenmascarar a los demonios obradores de milagros. Así es, mi amado hermano, porque los demonios también aparentemente lo digo porque siempre Satanás y sus huestes se han caracterizado por imitar
lo que hacía Dios, lo que hacía Cristo. Pero sabemos que lo que ellos hacen es temporal porque luego viene algo peor. En cambio, lo que hace Cristo es bueno y perfecto y agradable para siempre. Este don fue dado a la Iglesia para protegernos de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles. Entonces, mi hermano, como los demonios también mienten, la forma de desenmascararlo es que hace falta siempre el don de discernimiento. Por ello, mi hermano, lo importante de las personas que tienen este don son piezas importantes para la edificación de la iglesia, ya que potencian y ayudan a ver si está yéndose por buen camino, quién está enseñando algo que está alejado de la palabra de Dios. Ahora hablaremos acerca del don de la fe. Para ello quisiera que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 9. 1 Corintios capítulo 12, verso 9. La palabra aquí utilizada entonces es confiar, pero quisiera hacer un pequeño hincapié porque no es una fe cualquiera, lo digo con cuidado. A ver, vayamos despacio. Primero es la capacidad para confiar, aquí está, con extraordinaria convicción en la voluntad del propósito de Dios en un asunto en particular. Es decir, es algo fuera de lo común. Todo cristiano tiene la fe, por supuesto, creen en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu, en Jesús, que es el Señor Salvador de su vida, y eso es muy bueno. Pero aquí hablamos de una fe extraordinaria, es decir, fuera de lo común. El don de fe es alcanzar a comprender la voluntad de Dios para una circunstancia determinada, confiando en la culminación de esa voluntad divina. Ahora, quiero hacer una diferencia porque no se refiere a la fe salvadora ni a la que todo creyente debe poseer en Dios. Es aquella fe que percibe las cosas o planes o proyectos en la obra del Señor como realizado cuando nadie es capaz de verlo aún. Hermano, nuevamente quisiera aclarar un poquito esto. No se refiere a que yo quiero ser positivista o por ejemplo va a haber algo, yo digo, yo lo declaro. O sea, tengamos cuidado. Esta fe es una seguridad, una paz que Dios me da y que me dice que se va a llegar a hacer cuando aún nadie es capaz de verlo, pero por ejemplo, si yo tuviera el don de fe, ¿no? Y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer, porque es algo espiritual, pero no es que, como escuchamos ahora vulgarmente, ¿no? Yo declaro, yo afirmo y Dios lo va a hacer. No es así. Este don es aquel don en el que Dios me da la seguridad por el Espíritu de que algo va a suceder. Ahora, ojo, vamos a ver que no necesariamente pues es, digamos, en un sentido positivo tal vez, ¿no? De algo que esperamos. Para ir profundizando, quisiera ir a Hebreos capítulo 11, verso 1 y los textos que acompañan a continuación, por favor. Bien, aquí estamos observando entonces, en el primer texto, Hebreos 11.1, podemos concluir en que
los diferentes tipos de fe son de una misma sustancia, de un mismo ser. Ahora, quiero que veamos entonces estos 4 tipos de fe que se hablan o que se están haciendo notar para este estudio, los cuales vienen a ser, primero, la fe salvífica, la que es necesaria para la salvación, esa confianza en que Cristo nos salva. Por la muerte en la cruz, nosotros confiamos en que somos salvos y perdonados del castigo eterno. La segunda es la fe como parte del fruto del Espíritu Santo, que lo vamos a estudiar en las próximas lecciones. Se refiere a la fidelidad en Dios. Ya nosotros cuando estudiemos los frutos del Espíritu Santo, ahí veremos que uno de ellos es la fe. Y cuando vamos al término en el griego, va relacionado con la fidelidad a Dios. Es otro tipo de fe. El tercero está la fe, que es la doctrina que profesamos, la creencia o el credo en la cual nosotros hemos decidido seguir, y eso lo podemos encontrar en Judas 3, como usted lo ha leído también. Y también tenemos el cuarto tipo, que es la fe, que es un don sobrenatural del Espíritu Santo. La convicción, como le decía, es creer algo pero de manera extraordinaria. Ese es el don de la fe del cual nosotros venimos hablando en esta oportunidad. Ahora, el don de fe también es la capacidad de aferrarse a Dios en oración, rogando durante años por la conversión de algún ser amado. No sé si usted ha escuchado el testimonio de algunos creyentes que están orando por alguien, por algún familiar tal vez, para que conozca al Señor, y desarrollan, digamos, esa capacidad de orar largos periodos, largos años, hasta que al final Dios toca el corazón en el tiempo adecuado de esa otra persona y viene a los pies de Dios. Mi amado hermano, no existe coincidencia, todo está bajo los planes y la voluntad del Señor, pero también es Dios quien pone en el corazón de estas personas tener esta capacidad. No todos oramos tal vez una semana, unos meses, un año, 2 años, pero conozco personas que han llegado a orar pues por, digámoslo así, décadas, y he visto literalmente el obrar de Dios. Quisiéramos seguir profundizando y vayamos a estas citas textuales, por favor. Aquí nosotros tenemos algunos ejemplos también acerca del don de la fe. Por ejemplo, Pedro operó con el don de la fe cuando resucitó a Dorcas. Usted lo ha podido leer en las citas. Jesús dijo que solo el equivalente a una semilla de mostaza, si así fuera nuestra fe, nosotros podríamos decirle a este monte o a esta montaña, muévete, y se movería, ¿verdad? Ahora Jesús exhortó a sus discípulos a tener fe en Dios y les dijo que una fe inconmovible puede mover obstáculos monumentales. Para Dios no hay nada que sea imposible. La fe de Dios se expresa a través de las palabras que Él hablaba. Cuando Él habló, sus palabras se hacen realidad. Tenemos un ejemplo de fe muy grande para el ser humano, para el hombre, para el creyente propiamente. Ahora, el don de fe también tiene una demanda, como habíamos visto, como en el don de la sabiduría, el don de ciencia. ¿Se acuerda que tenía unos requerimientos? Muy aparte de ser creyente, lógicamente. El don de fe demanda obediencia a su voz, el estar atento. Demanda quebrantamiento verdadero, un sentido de asombro por lo que Dios hace y una humildad que solo Dios recibe la gloria. Es decir, nuevamente citando a estos
profetas de estos tiempos, entre comillas, hablando de las sectas que hoy existen. Muchos de ellos hablan de declaraciones, hablan de decir algo y diciéndolo reiteradas veces, gritándolo, convenciendo a muchos, creyendo que así va a ser y dándose la gloria a ellos mismos muchas veces. Y más aún usando nombres de iglesias, diciendo, no, en esta iglesia sí, en esta iglesia nosotros hacemos esto, declaramos el otro. Y se pierde el sentido por el cual incluso son formadas las iglesias, que es dar la gloria a Dios en todo, no el hombre. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado entonces. A quien escuchamos, a quien creemos. En internet tal vez abunda muchísima información, pero usted ahora a través de este curso está viendo también algunas diferencias y cuidados que debe tener. Y sobre todo si escucha de personas que no hablan conforme a la palabra de Dios, pues es tener el mayor cuidado, preguntar tal vez o alejarse de esas personas o de esas doctrinas, falsas doctrinas. Por eso es importante en que usted siga creciendo espiritualmente a través de los cursos, a través de las capacitaciones y a través de las oportunidades que se le brinde en la iglesia para poder seguir nutriéndose de la palabra verdadera, y que solo usted lo va a discernir en su momento también, conforme vaya profundizando en el estudio de la palabra se le va a ir revelando a usted, mi hermano, porque no hablamos de denominación, no hablamos de una religión, hablamos simplemente de Cristo y de su palabra, y que Él se revela y habla a cada corazón conforme a su voluntad. Ahora hablemos acerca del don de las lenguas. Para ello quisiera invitarlo, mi amado hermano, a que leamos 1 Corintios capítulo 12, versos 10 al 26. La práctica del don de lenguas parecía ser bastante común en tiempos del Nuevo Testamento. Ahora, según lo que usted ha leído, entonces podemos llegar a una primera conclusión, que era palabra del cielo o de la tierra. El don de lenguas es la capacidad para hablar de Dios en un lenguaje que la persona nunca antes aprendió o conoció. Por favor, tenga en claro esto. El don de lenguas es un don muy discutido en las denominaciones, en las iglesias. Entonces, vale aclarar que para nosotros el don de lenguas es la capacidad de que cuando alguna persona está hablando, empiece a hablar en un lenguaje que esta persona no conoció o no aprendió antes. Las lenguas pueden ser en un lenguaje angelical o un idioma humano no conocido. La maravilla de este don es librarse por un instante del idioma utilizado habitualmente, que a veces es tan limitado, para expresar las bondades y grandezas de Dios, y adoptar el lenguaje que utilizan los ángeles, más amplio, para proclamar la gloria y majestad de Dios. Mi amado hermano, le pongo un ejemplo. Cuando yo empezaba a estudiar un poco de inglés, los profesores siempre nos decían, ¿no? Nosotros debemos dejar de estar traduciendo, porque cada vez que nosotros traducíamos todo del inglés, digámoslo así, al español, llegábamos a un punto en el cual habían palabras que no tenían un significado en el castellano, digamos, exacto, un significado exacto en el castellano, en el español. Entonces nos decían, pues no busquemos la traducción siempre, digamos así, a rajatabla, porque no lo va a ver. Hay palabras que tienen un significado más profundo, más diferente. En el inglés se utilizan, por ejemplo,
diferentes palabras para describir un mismo hecho según la intención del orador. Entonces algo así es el don de lenguas. Muchas veces para salir de este idioma humano tan limitado, a veces el espíritu también capacita a algunas personas para hablar en lenguas angelicales o lenguas tal vez no conocidas para esa persona. Ahora, esto porque recuerde siempre el fin es la edificación de la iglesia. Ahora, yo quisiera hacer aquí un énfasis mayor. En el caso del Pentecostés, fue usado con el único propósito de que personas que no habían escuchado el Evangelio lo hagan en su propio idioma. Ahora, usted recordará que en el día del Pentecostés pues habían personas, dice, de distintas razas, idiomas, y entonces, ¿qué hubiera pasado si uno empezaba a hablar en una sola lengua? ¿Hubieran sido edificada la iglesia? Hablando de ese contexto del Pentecostés. Pues no, ¿verdad? Porque solo los que podían entender hubieran sido edificados. Entonces, en el caso del Pentecostés, fue usado con el único propósito de que personas que no habían escuchado el Evangelio lo entiendan en su propio idioma. Ese fue el objetivo principal del Pentecostés. Por eso entendamos bien que fue una situación particular, única. No podemos hacer una doctrina de algo que fue una situación particular, específica para un determinado momento. Y en la Biblia vemos que no va a volver a suceder esto. Me refiero a ese grado, a esa magnitud en la que sucedió. Ahora, para seguir profundizando en este estudio, lo invito a leer Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Usted recordará que en la antigua iglesia de Corinto, por ejemplo, Pablo resalta pues la variedad de dones que tenía. Ahora, el hecho de que Pablo dedique tanta atención a corregir el abuso de este don, puede revisar también, y lo invito a 1 de Corintios capítulo 14. Aquí se ilustra la frecuencia y popularidad que él mismo gozaba, al menos en la comunidad cristiana de Corinto. Es decir, que era un don bastante común en esos tiempos y del cual pues Pablo también había sido testigo. Ahora, quizá por esto mismo el ejercicio del don de lenguas ha caído en un desprestigio y en un desuso a lo largo de los siglos. Ahora, muchos cristianos han redescubierto la bendición espiritual que significa este don. Pero nuevamente, voy a recalcar, no todos los cristianos interpretan la práctica de este don de la misma manera. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que para algunos creyentes el hablar en lenguas es casi un signo esencial de haber nacido de nuevo. Es decir, algunas denominaciones, ahora va a escuchar usted, y más adelante tal vez lo vamos a ir trabajando, que toman como una doctrina que si tú no hablas en lengua significa que no has nacido de nuevo. Pero nuevamente, cuidado, porque aquí no se puede tomar así. Nuevamente ellos se basan bastante en el capítulo de Hechos, donde sucede el Pentecostés. Y lo hemos dicho desde un comienzo, el Pentecostés fue una situación única y en la cual no se va a repetir a lo largo de los demás libros de la Biblia. Por tanto, no podemos hacer una doctrina de un hecho histórico. Ahora, si nosotros, si alguien ejerce el don de lenguas en público, recuerde cuál era el fin de los dones, la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el mensaje transmitido
puede comunicarse por medio de un traductor que conozca el idioma que se habla. ¿Esto qué significa? Entonces, que siempre, si hay un don de lenguas, también debe haber alguien con el don de traducción de lenguas. ¿Se está dando cuenta ahora la conexión que hay entre estos dos dones? Claro, mi hermano, porque la iglesia tiene que ser edificada. Si no, se presta para que algunos lo puedan tomar a bien, otros lo puedan tomar a mal, y esto puede causar división, y es lo que no queremos para la Grey. Ahora, también está el uso de lenguas de forma privada. Y ojo, que cuando estás en tu privacidad, en tu intimidad con Dios, no necesariamente requiere una interpretación, porque es tu espíritu hablando con Dios de espíritu a espíritu. Y si pues tienes ese don de lenguas y lo ejerces de forma privada, es de edificación personal, por supuesto, tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Y eso sí es de edificación, pero de forma personal. Lo hacemos más por el cuidado de la iglesia, si se hace abiertamente, de forma pública, por los puntos ya antes explicados. Ojo que también hay algunas denominaciones que indican que es una segunda experiencia de gracia, el don de lenguas. Posterior a la conversión, algunas denominaciones toman que como el bautismo del Espíritu Santo. Mi amado hermano, nosotros más adelante vamos a ir trabajando estos temas, pero para ir adelantándole. El bautismo del Espíritu Santo se da junto con la conversión, cuando uno recibe al Señor Jesús. El Espíritu Santo viene a morar con nosotros y nos da el bautismo por el Espíritu Santo. Ahora, algunos dicen que no, que eso no es. Y nosotros lo vamos a estudiar más adelante, pero esa es nuestra postura y ya lo estaremos estudiando a profundidad también en unas lecciones más. Así que mi amado hermano, nuevamente el don de lenguas es para la edificación de su iglesia. Y si la iglesia no se edifica, pues entonces, ¿qué provecho tiene? Por ello la importancia de la interpretación de lenguas. Leamos 1 Corintios capítulo 12, verso 10 y verso 30. La palabra o frase aquí asociada sería entendiendo las palabras del cielo o de la tierra. Ahora, recuerde que es la capacidad para traducir a un idioma conocido por todos, es decir, por la congregación, por la mayor parte. Porque el propósito, ¿cuál era? ¿Se acuerda? La edificación de la iglesia. Muy bien. Este don es dependiente del don de lenguas. Ahora, tenemos que diferenciar que se trata de un don de interpretación, no de traducción. Ojo, en este caso hablamos de intérpretes inspirados por el Espíritu Santo que pueden comunicar el mensaje a quienes lo escuchan. Diferenciemos bien también esta sección. Ahora, así también nosotros debemos siempre tener mucho cuidado al manejar este don. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos de personas que conocen el idioma y que pues le empiezan a traducir. Un ejemplo, tenemos un hermano en la congregación y de repente empieza a hablar en lengua. Y de repente, no lo sé, empieza a hablar en un idioma, por ejemplo, griego. De repente un hermano pues que estudió en el seminario, otro hermanito, empieza a traducirlo. ¿Lo está traduciendo? Sí. Ahora, ¿lo está interpretando? ¿Cómo sabe usted la diferencia entre ellos? La diferencia que se trata
entre traducción e interpretación es que este don de interpretación de lenguas no es una operación de la mente del intérprete, sino es una operación sobrenatural del Espíritu Santo. Por ello, se dice pues que la persona que está traduciendo, cuando es del Espíritu, es porque está traduciendo un idioma que ni esta persona conoce, pero es influenciado por el Espíritu para edificación de su iglesia. La traducción, por otro lado, es el traspaso de un idioma a otro en palabras o términos gramaticales equivalentes. En cambio, el que interpreta en el espíritu es una persona pues que habla en una lengua que no conoce. Y el espíritu es quien dirige a esa misma persona para que interprete lo que ha sido dicho o contado. De manera que el intérprete generalmente no entiende mejor que la congregación la lengua que ha sido usada, porque él también se queda maravillado, porque es algo sobrenatural, es algo que no nace en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Esta persona, el intérprete, siente que el Espíritu de Dios lo está impulsando a hablar, no en una traducción, sino en una interpretación. Eso es en gran medida un ejercicio de fe. Cuando el intérprete se levanta para hablar, no sabe más que apenas las primeras palabras de aquello que va a decir. Por ello tiene puesta su confianza en la dirección del Espíritu del Señor. Ojo, que no significa nuevamente que algún hermano a la locada se para, ¿no?, y empieza a interpretar. Una interpretación es una declaración del significado y puede expresarse de una manera muy diferente a la forma original, porque eso sería traducción, algo mecánico, algo gramatical. Ahora, si quien habla en lenguas u otro en la congregación no tiene el don de interpretación, o no hay otra persona que pueda hacer esta interpretación de lo que está hablando la persona del don de lengua, mi hermano, la recomendación es que el que esté hablando que deba guardar silencio. Y usted lo puede revisar en casita, tal vez en 1 Corintios 14:28. Ahora hablemos acerca del don de milagros. Vayamos a las citas textuales allí mostradas. La palabra asociada a milagros podemos decir que es una obra u obras maravillosas de Dios. Es la capacidad de realizar hechos poderosos que son percibidos por los observadores como obras que cambian el curso ordinario de la naturaleza. La escasez de manifestaciones milagrosas dentro del ámbito de la Iglesia en tiempos contemporáneos se explica al realizar un estudio contextual de estas manifestaciones en episodios bíblicos. Ahora, por ejemplo, ¿cuál era el contexto de la iglesia primitiva? Había la necesidad de sembrar el mensaje, de predicar en un contexto totalmente pagano. Otro hecho que era importante para la iglesia primitiva era que los milagros constituían una garantía o aval de Dios sobre la palabra expuesta. Era la señal para los incrédulos en lugar de espectáculo para las congregaciones. ¿Reconoce esta última frase? Claro, podemos ver en algunas iglesias, entre comillas, carismáticas, que hacen alarde de los milagros que hacen a gran escala y con eso tratan de llamar
más fieles, más adeptos a estas pseudo denominaciones. Entonces, mi amado hermano, tener mucho cuidado también con todo lo que usted percibe. Y ahora hablaba también acerca de la escasez de los milagros. Eso no significa que el día de hoy no se esté dando o no se esté ejerciendo el don de milagros, porque sí lo hay. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia al hacer milagros es que ahora, digamos que se da de una manera un poco sutil tal vez, al menos en nuestra congregación, se da con mucho cuidado, con el fin de siempre dar la gloria y la honra a Dios. Ese es nuestro objetivo. No queremos que vengan personas por las manifestaciones extraordinarias que se hacen, sino queremos que las personas que si bien vienen a la iglesia, que vengan pues con el propósito de buscar a Dios, porque tienen esa necesidad de escuchar una palabra que toque sus corazones, que restaure sus vidas, que les dé una nueva oportunidad de poder cambiar lo que el pecado ha roto, para que se puedan encontrar nuevamente con Dios. Pero no queremos llamar a gente que venga pues porque aquí se cura, porque aquí se hacen milagros. Pues no queremos, digamos, que vengan personas por lo que ven, sino porque tienen realmente esa necesidad espiritual. Ojo, que no digo que las personas que tienen necesidades físicas también está mal que vengan a Dios. Es bueno siempre, porque el hombre en su necesidad justamente se da cuenta que necesita a Dios. Pero me referimos a gran escala, a hacer un marketing con estos dones que son muy cuidadosos. Ahora, en la actualidad se reconoce a la Biblia como la palabra de Dios, a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador, y a la Iglesia como un organismo santo. Antiguamente o en la Iglesia primitiva no había esto. Es por ello también la magnitud de estos milagros. Ojo, que el milagro es un acontecimiento de poder sobrenatural palpable a los sentidos que acompañan al siervo del Señor para autenticar, la comisión divina. Yo quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Cuál de estos dos hechos indican un milagro en el sentido bíblico? A ver, usted salió ileso de un accidente. O usted resucita a alguien que estuvo muerto. ¿Cuál de esos dos es un milagro? ¿Que usted salga ileso de un accidente o que usted pudo resucitar a alguien que estuvo muerto? Por ejemplo, ¿cuál de ellos sería un milagro en el sentido bíblico? Muy bien, yo creo que la mayoría ha podido responder por la segunda, resucitar a alguien que estuvo muerto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque fue algo extraordinario? Bueno, déjeme decirle que en realidad las dos podrían ser, dependiendo del contexto. El salir ileso de un accidente, imagínense que usted estaba cargando un bebito, qué sé yo, y de repente sucede un exabrupto, tal vez con algunos paquetes que está cargando, y de repente el micro o el carro pasa a toda velocidad por su costado y apenas lo roza, y sale ileso de un accidente. Entonces, ahí hablamos de un milagro. Claro, ¿por cuál sería el propósito ahí? El propósito sería que usted puede dar testimonio que Dios lo cuida y que Dios siempre cuida a sus hijos a pesar de todo, porque esa era una circunstancia que no fue por una dejadez o un descuido buscado, sino fue digamos, fue voluntad de Dios que pueda salir ilesa. Ahora, en el segundo caso, resucitar a alguien que estuvo muerto, ¿es también un milagro? Sí, básicamente digamos lo que es un poquito, entre comillas, más extraordinario. Claro, porque alguien estuvo muerto, ahora ha resucitado. Pero déjeme decirle que
Si esa resurrección no glorifica a Dios, no habla a favor de la verdad del Evangelio y es de testimonio para otros, déjeme decirle pues que simple y llanamente deja de ser un milagro. Es por ello que cuando hablamos de que los demonios a veces hacen milagros, entre comillas, ellos no dan la gloria a Dios para nada. Por lo tanto, no le podemos, no podemos decir que esas personas, sobre todo las personas que practican las ciencias oscuras, ¿no? La magia negra, bueno, aunque magia hay una sola, entre comillas, y todo ello es malo, la adivinación y todo lo que está ahí, también no viene de Dios. Y por lo tanto no hablamos que esas personas poseen el don de milagro, pero pueden hacer cosas parecidas, claro, porque el Satanás busca siempre copiar lo que hace Dios. Pero nuevamente, si no está la gloria de, no glorifica a Dios y no es de testimonio para otros creyentes, para la edificación de su iglesia, no sirve. No sirve y obviamente no agrada a Dios. Lo que es de Dios siempre es de edificación para su pueblo. Jesús y los apóstoles realizaron milagros con este mismo propósito de dar testimonio divino a favor de la verdad del Evangelio y siempre acreditar ante la gente. Ahora, quisiera rápidamente a expresarle que este don está vigente, pero su operación no es tan frecuente como en el tiempo de los apóstoles. En Hechos 2:22 se hace referencia al poder, prodigio y señales. Ahora, ¿cuál es el propósito ya específicamente como conclusión de este don? Vayamos entonces a Éxodo 14:16 y las citas que acompañan. Ahora, para hablar de estas tres palabras, poder, prodigio y señales, poder pone énfasis en la naturaleza de los milagros. Son obras poderosas. Un milagro es un acontecimiento de poder sobrenatural. Prodigio destaca el efecto producido, digamos que de asombrar, y de asombrar para mover la voluntad. Es algo palpable a los sentidos, me refiero, que hace patente el poder divino. Y señales porque indica su propósito y significado, ya que los milagros son señales de la divinidad y mesianidad de Cristo, de su gloria y de su poder como Dios. Es algo que acompaña al siervo del Señor también para autenticar la comisión divina, pero nuevamente recalco, son hechos de manera muy puntual. Ahora veamos para qué el propósito. ¿Cuál es el propósito? Primero, para la liberación milagrosa del pueblo de Dios. Así es, usted recordará que el pueblo de Dios muchas veces en Egipto, Dios tuvo que hacer cosas sobrenaturales para que el pueblo de Dios pueda salir de esa opresión de la cual vivía. En estos textos también usted puede encontrar el propósito de los milagros fueron para proveer a los que estaban en necesidad. Siempre Dios hacía los milagros en respuesta a la necesidad que había en los seres humanos. En esta cita, el don de milagros se ejerce para servir como vehículo a los juicios y disciplinas divinas. En este texto de Hechos, para confirmar la palabra predicada. En el de Juan, para demostrar el poder de Dios que opera por Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 12:28, para manifestar la realidad y presencia del reino de Dios. En Hechos 8:6
se utiliza para atraer a la gente a la salvación. Recuerde que Dios va a actuar y va a hacer milagros con el propósito de que la gente pueda ser salva, pueda tocar corazones. Cuando este hecho sirve para atraer personas a la salvación, es muy bueno. Es por ello que Dios muchas veces actúa. Ahora mayormente hemos visto con los familiares, por ejemplo, cuando alguien necesita o pasa algún percance muy difícil, cuando es la voluntad de Dios, vemos los milagros y vamos a escuchar testimonios que personas que estaban alrededor de estas personas en dificultades, pues van a ser tocadas por el Espíritu Santo, por Dios, porque siempre hay un propósito para las situaciones que pasamos. En el texto de Marcos, entonces, nosotros encontramos también que es para quitar impedimentos al ministerio. En el texto de Hechos 4, para responder a quienes lo piden. Y en Lucas 22, para mostrar la soberanía de Dios y la buena voluntad. Ahora veamos el don de sanidades. Para ver el don de sanidades, entonces le voy a pedir, amado hermano, que leamos 1 de Corintios, capítulo 12, verso 9, del 28 al 30. Bien, una palabra asociada a esta sería entonces sanidades completas. Es la capacidad para curar enfermedades y restaurar la salud sin ayuda de la ciencia. Ahora, aún así, Dios no obra sanidad en todos los casos. Veamos al apóstol Pablo, que impartiendo sanidad en diversas ocasiones, él mismo padecía de una enfermedad. E incluso Timoteo, fiel y cercano colaborador suyo, recibe en lugar de la sanidad, ¿qué es lo que le dice Pablo? Le recomienda, le da recomendaciones para que pueda mejorar, cuidar su salud y sobreponerse a sus frecuentes enfermedades. Entonces, eso significa que la persona que posee este don no lo posee de forma arbitraria para ejercerlo fuera de su voluntad, sino siempre se sujeta a los planes divinos. Los milagros son señales de la abundancia de su amor. Y ahora, el de sanidad responde justamente a las necesidades físicas del ser humano. Dios siempre actúa en conformidad de lo que Él es. Y nosotros todos conocemos que Dios es amor. Dios no obra para probar nada o convencernos de su poder. Él obra milagrosamente por amor. Y el amor encarnado no tiene motivos ulteriores. Ahora, mi amado hermano, el don de sanidad se refiere a la habilidad sobrenatural de sanar a las personas de enfermedades físicas, en respuesta a la imposición de manos o oración de algunos hermanos, en combinación de estas cosas por las personas que tienen el don de sanidad, lógicamente. Ahora, no significa que el dotado tenga un poder arbitrario, como le decíamos anteriormente, sino que esta persona se convierte en un canal humano a través del cual el Espíritu Santo ministra a través
ministra a las personas que tienen este mal. Y pues obviamente pues son una bendición nuevamente y de edificación para la iglesia. Ahora en estos textos lo invito a que usted pueda también acercarse, revisarlos detenidamente. Bien, mi querido hermano, cuando Jesús llamó y comisionó a los 12 en Mateo 10:1, como usted lo acaba de leer, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así es. Ahora, Jesús también los estableció para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios. También los envió de 2 en 2 y les dio autoridad para los espíritus impuros. Y en Marcos 6:12, como usted ha leído también, dice, y ellos saliendo predicaban y echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En Lucas sintetiza todo esto en una expresión: les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Mi amado hermano, entonces es un hecho que nosotros como creyentes, nuestra responsabilidad, ojo, no es sanar a todos los enfermos, porque nosotros no lo podemos hacer. Pero ¿cuál es nuestro deber? Orar por los enfermos por sanidad. Mire qué gran diferencia. Nosotros somos llamados a orar e interceder por los enfermos. Y si hay una persona que tiene el don de sanidad, pues mi hermano, tiene un gran ministerio por ponerlo en práctica. Y en estos tiempos que vivimos de aflicción, de cuarentena, pues qué importante sería el ejercicio de su don en este tiempo para poder también llegar a personas pues que están con estas dolencias. Nuevamente recordar que este don se ejerce conforme a la voluntad de Dios. Si está en la voluntad de Dios que una persona sea sanada, va a ser sana, y si no, también no. Recuerde, todo es de Dios y para Dios. Las sanidades son señales del poder de Dios para atraer a los incrédulos a la fe en Cristo, pero como le dije, tengamos cuidado. Se da en ciertas circunstancias. No es para hacer una publicidad que en una iglesia aquí, sí, aquí usted va a parar de sufrir, acá usted va a ser sanado, así que venga. No es así. Dios actúa conforme a su voluntad y ningún hombre puede garantizar que usted va a ser sanado sí o sí. Eso depende si está en los planes y en la voluntad de nuestro gran Dios. Las sanidades son para restaurar la armonía física, emocional, mental, relacional y espiritual, perdidas por la enfermedad o el pecado en sus varias formas. Así que, mi amado hermano, solo concluir con que no es un pecado tomar medicina, ¿no? Y ahí usted puede encontrar 2 citas bíblicas donde puede encontrar el uso de ellos. Ahora, cuando a Dios le place sanar a una persona, lo va a hacer. Así usted esté siguiendo, digamos, un tratamiento, esté tomando unas medicinas, y a Dios le place sanarlo en ese tiempo, lo va a sanar. Ahora, si a Dios le place tal vez sanarlo en casos en que la ciencia, por ejemplo, admite su completa incapacidad para sanar, hablamos de los casos que con enfermedades crónicas, los desahuciados, para los que la ciencia le dice lo siento, no hay más, y tenemos muchos testimonios en la iglesia, pues si a Dios le place sanar en ese tipo de situaciones, también lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible.
Las intervenciones soberanas de la gracia divina nos dan motivo para expresar nuestra gratitud y alabanza cada día. Jesús nunca desestimó la medicina ni tampoco lo hicieron los apóstoles. Ahora usted en estas citas va a encontrar como conclusión y agregado final que Jesús también aceptó el rol médico del sacerdote según establecía la ley mosaica. Ahí lo puede ver en Marcos 1:40 al 44 y Levítico 14 del 1 al 32. Incluso Pablo tenía un compañero de milicias que era Lucas, y Lucas era su médico personal. Usted lo puede encontrar en Colosenses 4:14. Mi amado hermano, tener fe, creer en los dones del Espíritu Santo y creer que Dios nos puede sanar no significa que entonces desestimemos a la medicina o que no nos hagamos un chequeo médico o sigamos algún tratamiento. Porque recuerde que todo lo que Dios permite conocer al hombre está bajo su voluntad. Por lo tanto, no es malo, mi hermano, la medicina. El problema está cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Dios y no creemos en que Dios puede actuar, ya sea a través de la medicina, ya sea a través de un tratamiento o tal vez a través de las oraciones de muchos hermanos que también lo van a estar haciendo, y eso es un deber en realidad de todo el pueblo de Dios. Mi amado hermano, entonces seamos cuidadosos con este tema. Hemos tratado dones que son un poquito complicados y muy difíciles a nivel de otras denominaciones, y por ello tener el sumo cuidado de poder escudriñar los textos que están allí, y si hay alguna duda, alguna consulta, nos la puedes hacer. Y pues así como ustedes, yo también estoy en aprendizaje, y si hay alguna duda o alguna pregunta que no pueda resolver, tengan la seguridad que voy a estar en contacto directo con los pastores, con los siervos de Dios, para también poder ampliar un poquito más este panorama y también poder darles esos alcances a ustedes. Nuestro texto a memorizar en esta ocasión es 1 Corintios 14:26. Bien, algunas consideraciones finales. Mi hermano, no olvide revisar siempre en la descripción del video su tarea, el material, y dejar su comentario o pregunta, porque sirve como evidencia para la calificación de su asistencia también y su participación en el curso. Bien, esto ha sido esta lección número 4. No se olvide que también en breve estaré dejándole su examen parcial, correspondiente pues ya a la mitad del módulo. Nos vemos en la lección número 5. Bendiciones.